Hoy continuamos con la segunda parte del Apocalipsis, capítulo 6, los primeros 6 sellos del libro del Cordero. La semana pasada vimos hasta el tercer sello. Hoy empezamos por el cuarto sello. El jinete que monta el caballo amarillo trae muerte, hambre, enfermedades y plagas y fieras. Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El Cordero abre el cuarto sello. El cuarto ser viviente, el que es semejante a un águila volando, le invita a mirar. Juan, pues obviamente obedece, ¿verdad? Lo hace, ve y lo que ve es un caballo ceniciento, ¿verdad? Un caballo amarillo. Ese color es un amarillo pálido y es el color de la muerte. El color que en realidad significa verde indica la lividez verdosa, la mezcla de verde olivo y verde ceniza, que es el color de los cadáveres, ¿verdad? Ese jinete es sin duda un demonio muy fuerte y se llama Muerte, y trae a este mundo incrédulo la muerte de muy diversas formas. El Hades, que es el infierno, acompaña al jinete sentado en ancas. Eso significa que a medida que la gente muere por efecto de muerte, va a parar directamente a él. Y son tantos los que mueren que en esos días el Hades casi pierde la capacidad de absorber tantas almas de muertos. ¿Y cuántos son los muertos? Pues lo dice el versículo. Dice que es la cuarta parte de la humanidad que exista en esos días sobre la tierra. Ahora pensemos, si la población del planeta ronda poco más de los 7,000 millones de almas, la cuarta parte de esa población corresponde a, ¿qué digamos? A 1,5 millones de almas, 2 millones. Eso es más que la población de China y de Estados Unidos juntas. No sé cuántos seremos arrebatados antes. Y que por tanto, pues vamos a ser rescatados de esos 6, 7 mil millones de personas. Sin embargo, el número es escalofriante. ¿Y cómo mueren? Bueno, pues básicamente de 4 formas. Mueren a espada, mueren de hambre, mueren por enfermedades y mueren por las fieras de la tierra. Bueno, la espada. Esta es una espada larga de 2 filos y nos habla de guerras y del efecto de las armas bélicas sobre la cuarta parte de la población mundial. Aquí sí va a ser una guerra como tal, ¿verdad? Bueno, el hambre. Si el jinete sobre el caballo negro traía el hambre, este jinete, Muerte, trae más hambre que causará la muerte de la cuarta parte de la gente sobre la tierra. Solamente la cuarta parte, no todo, no, solamente la cuarta. Las enfermedades. Aunque ya tenemos algunas precursoras, pues la humanidad todavía no conoce lo que está por venir en cuanto a pestes y enfermedades se refiere, plagas y epidemias y pandemias y todo lo que ya sabemos. Esto que estamos viviendo solo es un botón de muestra, nada más. Bueno, luego las fieras de la tierra. Y aquí surge una pregunta. ¿Serán realmente animales salvajes o asalvajados? Hay 2 posibilidades. La primera es que por la devastación que se ha hecho del campo se infeste de animales peligrosos. Y la segunda es que pues no tenemos que esforzarnos demasiado. Podemos imaginar que esas fieras de la tierra es en realidad el terrorismo que nos está dando muestras de lo que es, porque son agentes entrenados y enviados para matar, para desestabilizar, y son las nuevas fieras de la tierra. Claro que siempre ha habido muertes por armas, hambrunas, enfermedades, pero aquí la palabra nos está hablando de algo de lo cual la humanidad no tiene precedente. Entendamos, aquí solamente el cuarto jinete acabará con la cuarta parte de la humanidad. Pero más adelante vamos a ver en el libro que hay mucho más que está por ser añadido a todo lo que estamos viendo. El jinete sobre el caballo amarillo entonces trae muerte a la tierra. Ahora vamos a ver el quinto sello. Y el quinto sello son las almas de los mártires.
Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajar las almas, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Jesús, el Cordero de Dios, abre el quinto sello. Cuando se abre, Juan inmediatamente, como espectador de las cosas que están ocurriendo, o sea, que él está viendo ante sus ojos, ve las almas de los muertos en Cristo que dieron por su vida, por defender la palabra y por su confesión de verdaderos cristianos. Estos mártires ya están en el cielo. Son mártires, ¿verdad? Pero ya están en el cielo. Y hay que entender que lo que ve Juan es lo que todavía no ha ocurrido. Pero lo ve porque en el tiempo de Dios esto ya está hecho. Como dice un predicador por ahí, dice, para Dios nuestro futuro ya es pasado. Para nosotros es apenas futuro, pero para Él es pasado. Y dice el texto, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos. En primer lugar, yo debo decir el significado literal de los que habían sido muertos. Habían sido degollados. Y esto es importante por dos razones. Primera, porque nos revela de qué manera van a ser ejecutados de forma oficial los mártires durante la gran tribulación. Posiblemente serán pasados por la guillotina. La guillotina es tristemente célebre durante la Revolución Francesa. Acuérdense de cómo la usaron. Y en segundo lugar, porque implícitamente nos está hablando de derramamiento de sangre. Las almas de los mártires, quienes creyeron en el tiempo de la tribulación y gran tribulación que ve Juan en su visión celestial, están bajo el altar. Y esto tiene un significado concreto. Recordemos que en el tabernáculo y en el templo había dos altares. Dice Levíticos 4:7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. El de los perfumes, cercano al velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y el de los holocaustos, en cuya base pues se recogía el resto de la sangre de las víctimas después de que había sido rociado con ella los cuernos del altar. Bueno, esta sangre era la que en sustitución de la persona hacía expiación por los pecados, mientras los restos de la víctima pues quedaban encima. Ahora, no olvidemos que las almas de los mártires están bajo el altar. Y la explicación a todo esto es la siguiente. Génesis 9:4 dice que carne con su vida, que es su sangre, no comerán. O sea, la vida de la persona o del animal está en la sangre. Y aquí aparecen bajo el altar, como el altar del holocausto, ¿verdad? Las almas o las vidas correspondientes a los creyentes degollados. Esta es la explicación por la cual las almas de esos mártires de la gran tribulación están bajo el altar. Bueno. Luego dice el 6:10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra. Estos mártires que están en el cielo, en alma y espíritu, están conscientes y solamente están esperando el momento de recibir en la resurrección sus cuerpos glorificados. Clamaban a gran voz. Esto tiene un paralelismo impresionante con otro pasaje de la Escritura, el concerniente al primer mártir de la historia, de Abel. Bueno, después de que Caín asesinó por celos a su hermano Abel, Dios le increpa y le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esas almas simbolizadas en la sangre se dirigen a Dios como al amo soberano Señor, que es santo, para hacer justicia y es verdadero y fiel. O sea, es fiel y constante en el cumplimiento de sus promesas. Y se dirigen a Él a fin de que haga juicio y vindicación, o sea, a fin de que vengue sus vidas cegadas por la persecución del anticristo y que acelere el triunfo total del Señor mediante la implantación del reino mesiánico milenario de Cristo tras la derrota total de sus enemigos. Las almas de los decapitados no claman por venganza personal. Ellos claman al juez del universo para que los defienda por haber sido calumniados
y para que pronto pueda ser establecido el reino y por consiguiente los enemigos de Dios sean destruidos para siempre. Bueno, en el tiempo real, cuando los mártires decapitados clamarán a Dios por justicia, el mal y los malvados dominarán sobre toda la tierra hasta que la ira de Dios se derrame a través de sus juicios. Bueno, es evidente que esos mártires son los de los primeros meses de la gran tribulación, o sea, de los 42 primeros meses, de los primeros 3 años y medio, antes de la venida en gloria del Señor Jesús. En el próximo capítulo vamos a ver más acerca de los mártires que van a conformar la gran multitud que dice el texto, de la cual no se podía contar. Bueno, Apocalipsis 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aunque todavía no disfrutan totalmente de la gloria venidera hasta que se complete el número y obtengan sus cuerpos de gloria, sí se les da un anticipo. Las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas simbolizan justicia. Y como son de Cristo, esas vestiduras pues las van a recibir de Él. Y esas vestiduras blancas que cada uno llevará confirman su salvación. Y se les dice que por un poco de tiempo, y se entiende de tiempo cronos, o sea, no kairos, de tiempo cronos, ¿verdad? O sea, del que se puede contar. Por un poco de tiempo descanse. Y ese descanso no es un simple descanso, porque literalmente van a disfrutar un descanso deleitoso y será hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, antes de ver esto, entendamos algo mejor. Fíjense, estamos en el contexto del tiempo de la gran tribulación. Posiblemente en los primeros meses de los últimos 3 años y medio, antes de la venida en gloria del Mesías a la tierra, para implantar el reino milenial. Para ese tiempo, hacen aproximadamente 3 años y medio que se produjo el arrebatamiento de la iglesia y la consiguiente resurrección de los muertos en Cristo. Toda la iglesia, o sea, cada miembro, ya tiene su cuerpo de gloria y está en el cielo. Para ese tiempo, ¿verdad? Ahorita todavía estamos aquí, pero para ese tiempo que les estoy hablando, ya estamos allá. Entonces van llegando también al cielo esos mártires de la gran tribulación que estaban en la tierra. Y son muchos. Y esos todavía no reciben sus cuerpos de resurrección. Y de momento esos mártires no tienen un cuerpo físico de gloria como el que tiene Jesús, sino que tienen un cuerpo espiritual solamente. Esta es la situación. ¿Hasta cuándo van a poder recibir sus cuerpos glorificados de resurrección? Pues hasta que el tiempo de la tribulación, o sea, unos 3 años aproximadamente, termine. Y entonces sí lleguen al cielo todos los que aún van a tener que morir. Después de eso, todos van a ser resucitados. Y juntos todos, ellos y nosotros, vamos a descender con el Señor a la tierra para echar en el lago que arde con fuego y azufre al anticristo y al falso profeta y ver cómo el diablo y sus demonios es atado por 1000 años. El sexto sello, es el resumen de la ira del Cordero. En el quinto sello, bueno, ya vimos a millones de mártires que claman a Dios por venganza. Y el sexto sello es la respuesta de Dios a esas oraciones de los justos. El sexto sello resume la ira del Cordero, que es expresada en los terribles juicios que acontecerán hasta la consumación de los tiempos, hasta que ya se termine todo, antes de su venida en gloria. Para entonces, todo va a ser desorden en la creación. Bueno, el sexto sello tiene gran parte que ver con Mateo 24, del 29 al 30, que dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El sexto sello
contienen los juicios de Dios justo después de la tribulación, justo antes de la venida del Señor. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, ya había profetizado sobre estos hechos de juicio. Y eso lo podemos ver en Isaías 13, del 6 al 11. La Biblia enseña también que Dios es un Dios de orden. Pero a causa de la soberbia de los hombres que se constituyen sus propios amos y de la creación de Dios, desechando a Dios, el Señor les va a mostrar que esto no es así. Que si Él quita su mano de lo creado, el hombre es incapaz de sostenerlo. Dios ha soportado el mal a través de los tiempos para dar oportunidad a todas y cada una de las generaciones para que se arrepienta. Sin embargo, ya está llegando el momento en que la paciencia del Dios dará lugar a su justicia con el fin de instaurar esa justicia y su verdad en este mundo cuando vuelva Cristo como Rey y Señor. Es difícil entender la magnitud de los desórdenes y catástrofes que se van a producir en esos días que vienen. De verdad que sí es difícil. Vamos a ver Apocalipsis 6:12. Dice así: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Imagínense los terremotos que hemos visto así, que han estado bien feos. Pues esto no va a ser comparado con esos. Aquí dice que el Señor abre el sexto sello, y Juan ve un gran terremoto que no es un terremoto cualquiera. Y este es un juicio para toda la tierra, porque este terremoto se extiende por toda la tierra y acarreará otras terribles consecuencias. Y cuando dice toda la tierra, pues es toda la tierra, ¿verdad? Y se produce poco después de que la Trinidad diabólica reúna a todos los gobernantes de la tierra y sus ejércitos en Armagedón para la pelea del gran día del Dios Todopoderoso. Y luego sigue diciendo el texto, dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Eso gráficamente significa que el sol se puso negro como un saco áspero, un saco de duelo hecho con crines de cabras negras. Yo me supongo que raspaba. Bueno, Mateo 24:29 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Como vemos, Jesús predijo que esto iba a ocurrir ¿cuándo? Pues después de la gran tribulación y justo antes de su venida en gloria. Bueno, recordemos que también lo profetizó Isaías 13:10 cuando dijo: y el sol se oscurecerá al nacer. O sea que no va a dar su resplandor. El profeta Joel, varios siglos antes de Cristo, también lo predijo. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y en este contexto, el día de Jehová es cuando Jesús vendrá en gloria a derrotar y destruir a la bestia, a su falso profeta y a todos sus ejércitos. Cuando la luna se vuelve de color rojo, es por un eclipse total. Y el mismo profeta Joel profetizó al respecto y dijo: y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Para que diga que es espantoso, pues es porque es espantoso, ¿verdad? Y como vemos, pues está en el mismo contexto que la oscuridad del sol, que será justo antes de la venida en gloria del Señor. Bueno, vamos ahora a ver el 6:13. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Recordemos las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, que dijo: e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Evidentemente no se trata de las estrellas tal y como entendemos, porque las estrellas están a muchos años luz de distancia de la Tierra. Además, aquí la descripción de Juan es de un astro, y un astro, según el diccionario, es un cuerpo celeste.
es decir, cualquier objeto que pueda ir por el espacio. De hecho, pues podría ser un momento que se produzca una lluvia de meteoritos. Lo cierto es que desde la perspectiva de la Tierra parecerá como que las estrellas se desploman y caen al planeta. Bueno, el 6.14 en su parte A dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Jesús advirtió que antes de volver en gloria a la tierra, las potencias que están en los cielos serían conmovidas. Eso lo dijo en Marcos 13:25. Y eso que ocurre en el sistema solar, será algo que nunca antes se vio. Pueden ser los mismos ejércitos celestiales con el Señor Jesús a la cabeza que van a producir un efecto que hará que las cosas del sexto sello se cumplan. No lo sabemos, ¿verdad? Bueno, Salmo 68:17 dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. En la epístola de Judas también encontramos, dice: de estos profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, es evidente que la aparición de los ejércitos del Señor que se van a mostrar físicamente, pues producirán un efecto impresionante y por ese efecto pues se va a sacudir el cosmos. Dice el Señor a través del profeta Ageo 2:6-7, Ageo 2:6-7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Se imaginan? Se va a sacudir todo el cosmos. Bueno, en el 6.14, su parte B dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Más adelante se nos va a narrar con detalle acerca de esta situación. En Apocalipsis 16:18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Bueno, como consecuencia de este megaterremoto global y otras razones, va a ocurrir, según Apocalipsis 16:20, lo siguiente. Dice: toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Bueno, tal vez nos preguntemos, ¿cómo podrá ser esto así sin que la tierra quede afectada en su totalidad? Bueno, pues no lo sabemos, porque Dios no nos lo dice. Pero Él preservará el planeta en lo básico para el que el reino de su amado Hijo pues se puede instaurar durante los 1000 años, a pesar de la enorme destrucción que va a haber por donde quiera. Todo va a estar destruido. Lucas 21:25 dice: Jesús advierte: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. A causa del caos cósmico que se va a producir por la caída de los astros a la tierra y por el terremoto y otras razones, el mar va a engullir así, literalmente, las islas y los montes pues se van a caer, ¿verdad? Las islas se van a ir al mar, se las va a tragar el mar y los montes se van a caer. Bueno, pero luego viene un efecto sobre los hombres. Y los siguientes versículos que vamos a leer, pues nos van a describir los efectos que van a producir en las gentes sin Dios de ese periodo de la gran tribulación. Bueno, todas esas situaciones vamos a ver cuáles son los efectos que van a producir sobre los hombres. En el 6.15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí estamos viendo 7 clases diferentes de personas que en este tiempo van a buscar inútilmente esconderse de Dios y de la ira del Cordero. Fíjese, dice los reyes. Eso está hablando de presidentes, de jefes de Estado, etcétera. Habla de los dignatarios, esos son los nobles, los ministros, los legisladores, los jueces. Y luego habla de los ricos o los magnates, o sea, pues son los potentados, ¿verdad? Habla de los jefes militares, pues ya sabemos que son los que están en la milicia. Los influyentes en la sociedad, como pueden ser los artistas, los comunicadores, los científicos, qué sé yo. La gente oprimida, pues ya sabemos quién es la gente oprimida.
Y también los ciudadanos normales y corrientes, pues también ya sabemos quiénes son. O sea, es decir, todo el mundo, pues. Isaías 2, del 10 al 11, fíjense lo que dice. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Fíjense, esto lo dijo 700 años antes de Cristo, Isaías. Eso que van a hacer estas gentes, él ya lo había dicho. Luego vemos la ira del Cordero, pero de nada les va a servir porque a donde se vayan, de ahí los va a sacar Dios. La ira del Cordero, aquí lo vemos en el 6:16, que dice, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero? Pues ¿que no es el Cordero el más manso de los animales? Bueno, sí es el más manso, pero es la ira del amor despreciado, pisoteado una y mil veces, a pesar de haber llegado hasta lo último del sacrificio por nosotros. ¿Cuántas veces no se le ha despreciado? Y se le sigue despreciando. Mucha gente no quiere saber de él. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese día es el tan anunciado día del Señor. El gran día que abarca todo el juicio de Dios contra la humanidad rebelde durante el periodo de la gran tribulación y que culmina con la aparición de Cristo. El día en que Jesús, el león de la tribu de Judá, vuelve a esta tierra a herir con la espada que sale de su boca a las naciones rebeldes para regirlas con vara de hierro, porque Él es quien pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis 19:15. Bueno, este es un aviso claro para toda la humanidad. Es un llamado para que se arrepienta y se vuelva a Cristo, porque los juicios de los que habla este libro vienen. Nadie los va a poder detener porque es palabra del Señor, y lo que Él dijo se va a cumplir. El Señor nos bendiga. Nos escuchamos la próxima.